¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida Beca. Hola, gracias, bonito domingo. Llevamos varias semanas caminando de la mano de nuestro amigo Sergio Almazán, hemos hecho recorridos básicamente por el primer cuadro, por el centro de la ciudad, buscando la historia de la ciudad a través de las cúpulas de las iglesias. Alguna vez la ciudad estuvo dominada, el horizonte de la ciudad estuvo dominado por las cúpulas y desde las cúpulas pues hemos descendido para contar la historia no solamente de los templos que las sostienen, sino de los lugares que las rodean. Y aquí pues ya lo habrá reconocido usted, estamos frente a la capilla de San Lorenzo Mártir en la colonia del Valle. Un lugar cargado de historia. Sergio, estamos caminando por lo que fue un antiguo cementerio. Exacto, y bueno, y también una zona de cultivo y en época mesoamericana, pues una zona de adoración a Mixcoatl, ¿no? Bueno, y qué bueno que dices esta parte prehispánica. Olvidamos que en la colonia del Valle, en general en la alcaldía Benito Juárez, hay este pasado prehispánico. Esto era originalmente Xochimanca, ¿cierto? Exacto. El lugar donde se ofrendan flores. Se ofrendan flores y que pertenecía al gran pueblo o curato, ya la llegada de los españoles, primero de franciscanos, luego de dominicos, y que la vocación agrícola se conserva con el nombre de estas calles, en este punto donde estamos, Tlacoquemecatl, tejocotes, fresas, manzanos, sí. ¿no? Y que nos recuerda eso, su vocación agrícola, pero no solamente necesitamos eso, como este fragmento que hemos caminado, vemos que están ahí los árboles frutales todavía en esta zona, ¿no? Que se mezclan junto con un ahuehuete llamado el Guapo, que le cayó un rayo que quedó ahí enterrado y que volvió a surgir. Entonces son como esas partes de estos lugares de la ciudad que se esconden y que bueno, ya iremos caminando y descubriendo otras zonas, porque también otra vocación convocó a esta bucólica zona agrícola, que fueron las ladrilleras. Sí, claro. Claro. Y que ese le da motivo, y de ahí que agradezco que hayan aceptado venir al sur de la ciudad, porque yo iniciaba con que no solamente estas cúpulas y campanarios barrocos, de los cuales hemos dado cuenta en los otros programas, sino que también lo que ocurrió en el siglo XIX. Aquí en esta zona vamos a encontrar algo que se llama el estilo Mixcoac. Claro. Que es justamente lo que estamos viendo aquí atrás, en el campanario. Este campanario. Y bueno, el Parque Hundido es una de las huellas más claras de las ladrilleras, ¿no? De esas ladrilleras. Sí. Bueno, quisiera yo relatar a grandes rasgos un poco la historia de la colonia en la que estamos caminando. Era que creció y se desarrolló bajo el nombre de Rancho de San Borja por la Compañía de Jesús, que lo adquirió a mediados del siglo XVII y que logró darle una vocación agrícola, efectivamente, que prodigó frutos, etcétera, con los cuales se alimentó la ciudad durante mucho tiempo. Cuando los jesuitas fueron expulsados, el rancho fue adquirido por la familia de los marqueses de Selva Nevada, los mismos que hicieron el lugar la casa donde se encuentra actualmente el Museo de San Carlos. Adquirieron este rancho, esta familia, hay 10 marqueses de Selva Nevada, más bien eran marquesas, porque fue la primera familia que privilegió los mayorazgos no en los hombres, sino que recayera sobre las mujeres. Para protegerlas e impedir que un matrimonio desastroso las llevara a la ruina, se les ocurrió que la posesión de las propiedades quedara en manos de mujeres. Ellos estuvieron hasta 1850 y tantos en posesión de estos terrenos y luego fueron vendidos. Ya hacia finales del siglo XIX surgió la compañía fraccionadora del Valle, que compra los ranchos de Los Amores, que compra el rancho de San Borja, que compra Tlacoquemecatl, una serie de haciendas y rancherías. Muchas de las calles de la colonia todavía recuerdan la existencia de Nápoles, el rancho de Nápoles. Nápoles, el de Xola y el rancho de Santa María de los Pinos, hoy San Pedro de los Pinos, y de Nonualco. Que eran estos límites y que pertenecían a la municipalidad de Tacubaya. Bueno, de la corregiduría de Mixcoac. Exacto, de Mixcoac.
Oye, pero lo interesante es que este lugar, precisamente porque era un vergel, comienza a volverse el sitio predilecto de construcción de villas campestres a finales del Porfiriato. El Limantur tuvo una villa muy famosa en esta zona, pero desde que se instala la compañía fraccionadora del Valle, en 1908 se empieza a desarrollar este lugar cuya fisonomía cambia radicalmente con la apertura en 1920 de Insurgentes. Insurgentes era una serie de caminitos y de veredas y bueno, se pavimenta, se ensancha, se parece ya mucho a la avenida que hoy conocemos y comienza el desarrollo de una colonia que durante la primera mitad del siglo XX es famosa por sus grandes residencias, por la belleza de sus residencias, y durante la segunda mitad comienza la demolición de esos lugares para iniciar la construcción de edificios de departamentos y va adquiriendo esta vocación comercial. Me sorprende descubrir que el Liverpool famoso es de 1962. Exacto, y que más o menos por esos años Galloso se mudó para el sur de la Ciudad de México. Bueno, y también creo que por esa parte que dices lo que todavía recordaba o tenía cierta reminiscencia al México rural, aquí vamos a ver que se desarrolla el estilo neocolonial con mucha fuerza, ¿no? Esta idea de la villa colonial pues cobra una fuerza enorme en todas las colonias alrededor de esta zona. Y no hay que olvidar algo. Vamos a ver esta iglesia. Acercarnos a la iglesia. Porque también ocurre una de las actividades más importantes para el sur de la Ciudad de México, que fueron las moreiras, es decir, estos árboles que el gusano de seda le produjo al sur de la Ciudad de México, una de las actividades económicas más fructíferas que tuvieron desde el siglo XVII hasta prácticamente el siglo XIX, y que ese obraje de tela fina, de textil, pues hoy alberga una universidad, ¿no? La Universidad Panamericana. Entonces, toda esa actividad, bordeada además por las aguas del río Mixcoac, después se convertirá más hacia el sur, oriente, río Churubusco, del río Becerra, Magdalena, del río Piedad, y los límites del río Magdalena o el desemboque del río Magdalena. Entonces, todo esas condiciones orográficas de este sur de la ciudad lo convirtió en un lugar fascinante y por lo mismo muy atractivo, no solamente para curatos, sino para los propios marquesados y virreyes. Bueno, y quizá por eso el nombre de Xochimanca, el vínculo con las flores, tenga que ver con eso. Sí, ¿no? Y que Tlacoquemecatl, lugar donde sí están los vestidos, que le llamaban la gente que podía vestir, porque aunque eran indígenas nobles. Claro. Entonces, esta zona, digamos que conserva esa, dirían los cronistas del siglo XVII, esa prosapia, ¿no? que ha mantenido ya de manera casi de resistencia hasta nuestros días, y que la prueba irrefutable es justamente esa capilla del siglo XVI, que fue una capilla donde comienza la evangelización. Primero fue franciscana. Y después son expulsados los franciscanos en un conflicto que van a tener con las acusaciones que se hicieron por parte de los franciscanos a los españoles, en especial a Hernán Cortés, y estos eran predios de Hernán Cortés, y entonces envía a los dominicos. Entonces vamos a empezar a ver ya una huella dominica en toda esta zona. En toda esta zona, y la cumbre es Santo Domingo de Mixcoac, ¿no? Como la cúspide de ese sueño. Entonces esta comenzó siendo una capilla. El campanario que nosotros observamos el día de hoy es de finales del siglo XIX, y es una donación de una de las ladrilleras que se encontraban en esta zona, justo donde... La Nochebuena, ¿no? No, la otra ladrilla, la de la Guadalupita, que es donde ahora está Liverpool. Ahí en toda esa zona había 5 ladrilleras en esta zona sur, ¿no? La de Xola, justamente de Guadalupita, estaba la de Amores y la de Nochebuena. Fíjate que todavía en los diarios de Salvador Novo, una noche de 1946, 45, 46, va atravesando, él vivía en Coyoacán, ya sabemos, venía atravesando por Insurgentes desde su oficina, que estaba junto al Hotel Reforma, en el Paseo de la Reforma, y cuenta cómo al ir pasando
se comienza a dar cuenta que hay unos como cráteres a los lados, y que es precisamente, me imagino, el cráter donde se iba a levantar unos años después Liverpool, y el cráter de la ladrillera abandonada que termina por convertirse en el Parque Hundido, pero también el cráter en donde se hace la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, justamente México, aprovechando, ¿no?, el foso que de esta excavación, de una característica que es lo que hace esto que llamamos el ladrillo Mixcoac, que es un ladrillo blanquecino por la zona caliza de esta zona. Entonces, estamos en estos bordes de agua que se fueron mezclando conforme pasaron los siglos con las aguas de Texcoco y Río Churubusco. Y entonces eso hacía que la tierra de esta zona fuera una tierra salitrosa. Claro. Y por eso es que vemos este ladrillo, y a mí me parece que además el diseño, ¿no?, que es un diseño bellísimo de cómo empezaron a trabajar esta teja de ladrillo, que no es petatillo, no confundirla con la otra que es piedra y paja, ¿no? Sino aquí sí es un ladrillo, y es una característica además de la ladrillera guadalupita. Por eso sabemos de dónde viene, porque fue el primer ladrillo cocido. Ah, wow, ok. Entonces, por ello le permitía tener estas formas. Con lo cual, no tenía, esta era una capilla, insisto, sin campanario. Entonces, fue la primera capilla que ya tuvo un campanario, que cerraron los arcos, y podemos ver incluso el dibujo donde estaban los arcos, y que después, al considerar que ya va a ser un templo, le faltaba poner la concha acústica, y por eso es que su cúpula, que es muy sencilla en realidad, incluso después del 2017 que se afectó, recubrieron el ladrillo que tenía, que era muy bello, ¿no? Solamente esa es una concha acústica, ¿no? O tambor, que se le llama en la arquitectura, ¿no? Y deja la parte de dinteles como una muestra, ¿no? Pero entonces esto es levantado a finales del siglo XVI en el corazón de un barrio, de un asentamiento que sobrevivía desde los tiempos prehispánicos. Exacto. Y habrá que imaginar que algún adoratorio probablemente existió en esta zona, ¿no? Sí, de que se considera que de aquí, la ruta era de aquí hasta Periférico y casi San Antonio, donde tenemos la zona arqueológica de Mixcoac, que eran los caminos. Aquí era el lugar de ofrendar flores, por eso este nombre. Después otro de descansar los chimalis, los escudos, y después de adorar al dios, al cielo de nubes, ¿no? Está muy cerca, aquí en el eje 5, ¿no? Sí, en el eje 5 y Periférico. Entonces era... Sí. No, bueno, no había otra ruta, ¿eh? Podía ser navegable. No había de otra, claro. Sí. Y bueno, y hay otro templo aquí que me gusta mucho en esta zona, que ya es del siglo XX, ¿no? Y que tiene como uno de sus asesores y que hace el diseño del cornete o de la cúpula. Señor Candela. Candela. Claro. ¿No? Que es de... Aquí el idolazo de... No, sí, bueno, yo también, yo también, es uno de mis arquitectos favoritos. Y por cierto, me parece que un arquitecto al que no le hemos hecho suficiente justicia, creo que porque muchas de sus obras son mercados, solinerías, son estaciones de metro, cosas con las que convivimos. Pero tiene templos, tiene estaciones de metro. Pero lo cierto es que se han destruido muchas obras. Claro, ¿no? Claro, eso también es verdad. ¿Y a qué se debe? Pues yo creo que por eso, por la cotidianidad, ¿no? No son grandes obras como las de Ramírez Vázquez, que son museos. Fíjate que estaría muy padre, ahora que lo dices, dedicar una serie de programas a los arquitectos olvidados. Exacto. Aquellos de los que solamente sobreviven unas cuantas obras, como mencionábamos la semana pasada, Lorenzo de la Hidalga. O de Diego López. El jesuita, ¿no? Diego López. Sí. Estaría muy bien hacer una ruta porque pues es célebre Tolsá, Francisco Guerrero y Torres, Pedro de Arrieta. Sí. Iniesta. Buscar lo poco que queda de los arquitectos más olvidados y menos conocidos. No sé si sería demasiada injusticia incluir ahí a Félix Candela. Bueno, pues hacer una revisión completa, lo pueden hacer. Pero sí, de los del siglo XX me parece que contra Barragán o Ramírez Vázquez o Mario Pani ha quedado González de León. Ha quedado un poquito relegado. ¿No? Sí, y bueno, si me permiten, vamos a ver entonces de un arquitecto que lo tenemos olvidado y que le debemos la primera parte de cimentación ya en el siglo XX de la Catedral Metropolitana, ¿no? que es Carlos López. Muy bien. Bueno, pues les dije que los iba a traer donde está el guapo. Claro, ¿no? Te lo cumplí. ¿Qué te pareció? Es el pirul, que había dicho yo que era huehuete, pero es pirul. Oye, a mí me encanta que tenga su placa, porque esto en algún momento va a ser histórico, ¿no? Claro. Entonces son esos momentos que hay que es. Mantener en la memoria. Sí, a mí me parece que ya lo es. Los propios vecinos se empeñaron aquella ocasión que había llovido, y ahí está la fecha, ¿no? El 15 de septiembre, fíjate, del 2009. Exacto. Cayó una lluvia, el pirul que había aquí, pues se le alcanzó un rayo, entonces se destruyó.
Y a los pocos días, pues miren, se quedó ahí la rama. Héctor está muy entretenido con los habitantes, los que hicieron del interior bueno, del árbol. Tienen derecho también de tener su lugarcito su en el guarida. parque. Oye, pero mira, Claro. lo interesante es que sobrevivió el 15 de septiembre de 2009 a la caída de un rayo, pero tenía más de 450 años, es decir, desde la juventud. Sí. Incluso Pues desde que se hizo el templo. Probablemente desde que se hizo el templo, lo sembraron. ¿no? Exacto. Y era parte de este... Sí, del paisaje. Del ¿no? paisaje. Entonces, a mí me gustan estas evidencias que dan prueba no solamente de lo que resulta ser el espacio agrícola que era, sino que también cómo se fue mezclando la urbanización evangelizadora con la naturaleza propia del espacio. Claro, ¿no? sí. Y que se conserven hasta nuestros días, me parece que son de estos regalos históricos que vale la pena detenerse a verlo. Bueno, ¿no? y recordar que la naturaleza también es parte del paisaje histórico. Claro. No solo los edificios, no solo la arquitectura. Sí. Pues Sí. un gran regalo el hallazgo del Guapo. Vamos a movernos. ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas. Bueno, frente a la modestia, digamos, de la parroquia de San Lorenzo, Claro. encontramos cruzando apenas el parque, el templo dedicado a Santa Mónica. Es una construcción de 1962, curiosamente. Se me hace que es el año de la explosión de la Colonia del Valle. Bueno, Sí. aquí se inicia un poquito antes con el CUPA, ¿no? Con el Centro Urbano Presidente Alemán. Exacto. Sí. Y a partir de ahí, bueno, y tenemos ya ese desarrollo de casas de los años 30 de Sí, estilo de las neocoloniales, claro. californiano, pero digamos que es la cumbre de esa modernidad de los multifamiliares, ¿no? Sí. De esta zona. Y bueno, pues ubicar un templo de Agustino Recoletas en esta zona
era importante, y originalmente sí le encargarían el proyecto a Félix Candela, y hay que advertir que Félix Candela era un constructor, tenía una propia empresa que se dedicaba a hacer diseños, incluso a distribución también de concreto. Sí. Cubierta sala. Y cubierta, exacto. Y entonces, bueno, pues a él le encargan hacer lo que vemos nosotros arriba, que es un cornete, que es este tocado de las monjas recoletas, una especie, decíamos que para el público que lo ubicara bien, pues se trata de la novicia rebelde. Claro, es claro. eso lo que tenemos de cúpula. Y un poco para salirnos de la nostalgia, pues venir a este siglo XX y cómo se sigue haciendo, porque además tenemos ya un contexto muy importante. El Concilio de Trento, el Segundo Concilio de Trento, que ya autorizaba que se perdiera la estructura arquitectónica de cruz latina a las iglesias, que ya se podían regresar a lo primigenio de la iglesia, que era la carpa. Entonces, por ello es que después vamos a ver que en los 70 Pedro Ramírez Vázquez hace ese mismo estilo para la Basílica de Guadalupe, la nueva basílica, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Carlos Fernando López Cardona, que es el arquitecto encargado, que además era ingeniero, y les decía que como ingeniero le debemos el primer trabajo de excavar y ver cómo se lograba que la Catedral Metropolitana dejara de hundirse. Entonces, de hecho, fue medalla Bellas Artes por trabajar el subsuelo mexicano. También para el metro se encargó de la ingeniería de las estaciones subterráneas. Entonces, lo tenemos poco ubicado porque fue más ingeniero. Pero le debemos mucho. Y le debemos mucho. Y aquí me parece que en este barrio dejar su huella con esta obra. Y el segundo dato es que Luis Barragán diseña las bancas, que hasta el día de hoy se conservan al interior. ¿Qué tiene esta iglesia? A ver, no vemos ninguna columna. Se desplazan 5 gajos, por fuera lo vemos. Bueno, que era uno de los beneficios de este nuevo estilo, lo vemos también en la basílica. En la basílica, ¿no? Y todos descansan en un solo punto o columna, que es al mismo tiempo el altar mayor de la iglesia, que tiene a Cristo en el centro. Y después, para darle esta ventilación y esta luz necesaria que tenía esa iglesia de ser toda en concreto, pues colocan estos 5 vitrales con motivos religiosos, y me parece que ya no requiere mayor ornamentación, ¿no? Sí, que ese diseño, y el haber diseñado de manera cóncava las bancas para poderlas ubicar en ese mismo diseño del interior de media naranja, la hace una iglesia única, y que me parecía que estaba muy bien en cúpulas modernas referirnos a este trabajo, ¿no?, arquitectónico. Claro, sí. Oye, Agustinos Recoletos, esto es una orden todavía más radical que los simples agustinos. Es decir, ellos retoman las órdenes dictadas por San Agustín en el sentido de la sobriedad, la austeridad, etcétera, pero la llevan a un extremo todavía mayor. Estaría muy interesante indagar cómo se va dando el desarrollo de los agustinos, de Recoletos, porque además son descalzos, ¿no? Sí. Son descalzos, son incluso de ayuno. Hacen solo 1 o 2 comidas máximo, silencio absoluto. Y otra cosa es que este templo tiene 2 atrios, ¿no? Tiene uno en la parte de atrás. ¿Tiene otro aquí a la vuelta? No, es que esa es la capilla de los Recoletos. Ya. O sea, solamente la iglesia tiene un atrio y la otra que es de entrada, por eso es que se corta. La privada, digamos. La privada, sí, para el propio convento, ¿no? Entonces, creo que esa manera de empezar a entender también la evolución, que no solamente de manera urbana se empezaron a vivir en la arquitectura, sino también cómo respondió el siglo XIX, ya lo veíamos en otro programa, pero el siglo XX, la gran reforma eclesiástica que les permite también modernizarse con la arquitectura, ¿no? Y Sordo Madaleno también hizo lo propio, Legorreta hizo lo propio. Y va a haber un auge a partir de ese concilio, hay que decir, en México en particular, de iglesias modernas que son maravillosas. O sea, alguna de la mejor arquitectura moderna mexicana se hizo en las iglesias. Y me parece que la que va a ser la puerta de entrada a esa
transformación arquitectónica, pues es la Basílica de Guadalupe. Sí. ¿Cuáles serían las iglesias que enumeras, Beca? Bueno, por ejemplo, la capilla de Capuchinas de Barragán en Tlalpan es un ejemplo maravilloso. Está también, se me olvida. La de Ignacio de Loyola, claro. en Polanco, por ejemplo, esta de forma de pirámide. Claro. Y se me olvida el nombre de la que se encuentra en, la medalla milagrosa. También, sí, de la Narvarte. Ajá, sí, que llamada también el Cristo del Tránsito, ¿no? Como se le conoce popularmente. Siempre está el tránsito ahí. Porque siempre está ahí el tránsito y parece dirigirlo. Muy bien, vamos a movernos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ir hacia el Parque Hundido, ¿te parece? Ok, vámonos. Estamos llegando a la Plaza Valentín Gómez Farías, un lugar central del sur de la ciudad por los hechos que sucedieron en este lugar, por las personas que habitaron en esta plaza. Para empezar, pues el propio Valentín Gómez Farías, que encontró en esta plazuelita una casa de descanso en la que habitó en los años finales de su vida. Gómez Farías, si no mal recuerdo, muere hacia 1850, muere a mediados del siglo XIX, pero como fue pues ese enemigo radical de la iglesia le prohíbe que su cuerpo sea enterrado en un camposanto, por lo cual se le tiene que enterrar en el jardín de su casa, donde se le deja hasta 1931, 32, o sea, prácticamente se avienta 80 años enterrado en el jardín de su casa, que actualmente es el Instituto Mora. Claro. Y esto hace, bueno, de ahí lo sacan para llevárselo a la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero esto hace que la leyenda del fantasma de don Valentín Gómez Farías siga viva o haya estado viva durante mucho tiempo en ese lugar. Durante la segunda mitad del siglo XIX muchos decían que lo veían salir a vagar por las noches porque su alma no había encontrado el descanso por el hecho de no estar, de que su cuerpo no hubiera sido enterrado en un camposanto. Y el otro hecho es que pues es la casa donde ocurren las primeras lecturas y tal vez las primeras letras de Octavio Paz. Es la casa de su abuelo. La que tenemos a nuestras espaldas. Justo, esta sí, que ahora pertenece a la Orden Dominica. ¿Y quién iba a decir, verdad? Sí, que su abuelo. Qué vuelta del destino. Sí. En las cartas que rescata Guillermo Sheridan, las cartas de amor de Octavio Paz a Elena Garro, hay muchos momentos en los cuales se pelean, él toma el camión y se viene hasta este lugar. Y a veces está en este lugar, hace una breve descripción de la tarde en la que se encuentra, en el momento en el que le comienza a escribir sus cartas de amor a Elena Garro. Este es el momento donde Paz encuentra el amor y donde Paz encuentra las letras y la poesía y lo que va a ser su verdadera pasión, ¿no? El inicio de su reflexión. Y casa de su abuelo, que también es un personaje interesante. Claro, que aquí mismo el propio abuelo, Ireneo Paz, haría la impresión de ese almanaque del señor Cobos, que era del padre Cobo, que hacía una sátira, justamente una fuerte crítica a ese final del siglo XIX en la política, y que también está marcado, el Instituto Mora en algún momento, planteó hacer, y bueno, lo hizo, una de estas de revistas de Bicentenario dedicado a Mixcoac. Y todavía vivía Octavio Paz cuando hace la primera recopilación memoriosa de Mixcoac y le pide a Octavio Paz que escriba sobre el Mixcoac de su infancia, ¿no? De su infancia. Y que él inicia diciendo, ¿qué puedo decir de un lugar del cual lo único que tengo de recuerdo? Y son 15 páginas de lo único que tiene de recuerdo. Y hay dos cosas que me llaman singularmente la atención de aquella crónica, que es justamente la calle que decía, la calle más bella del sur de la Ciudad de México, se llama Calle de las Flores, donde llegaban primeramente el transporte de sangre, el de mulitas, que venía desde Xochimilco, pasaba por San Ángel y después desembocaba aquí, trayendo justamente las flores de venta para el mercado de Mixcoac. A él le toca ver ya el tranvía donde dice, no solamente traen flores, sino guajolotes y todo lo posible para la venta. Y esa calle que le conducía al colegio, donde él estudió los primeros años de su infancia, dice que descubrió dos cosas ahí. Dice, descubrí la poesía y el olor.
y decía que Mixcoac olía a flores. Y decía, y esa calle hoy es la calle Goya, que hacíamos referencia, donde está una casa que hizo don Antonio Rivas Mercado. La biblioteca IBI hoy que es la día, biblioteca IBI, y que desembocaba en un lugar donde decía también el propio Octavio Paz, donde era el pueblo cohetero. Se hacían todos los cohetes para las festividades de todo el país. Se le prohibió que San Juan Malinantongo, que es el nombre prehispánico de esta zona, tuviera fiesta de cohetes porque había más cohetes que en la ceremonia del 15 de septiembre en el Zócalo. Entonces, una pugna de la municipalidad de Mixcoac con la municipalidad central le prohibió eso, sin embargo, no se dejó hacer hasta nuestros días. Y la otra cosa es, bueno, él habla de esta casona poblada por la sombra de sus muertos, porque él habla también de su padre y dice, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre llamas. Muere borracho en las vías de un tren que lo despedaza. Y es una cosa que marca Octavio Paz para siempre. Revolucionario, ¿no? Sí. Y bueno, llegamos a nuestro destino. Exacto, el motivo de esta visita a esta plaza no solamente es justo lo que ustedes han comentado sobre estos dos grandes personajes, tres para sumar a Octavio Paz, el nieto, que marcarían el siglo XIX, el siglo XX mexicano, sino esta iglesia. Iniciamos ese programa conociendo la primera capilla que los franciscanos ubicaron en esta zona de Mixcoac, ¿no? Y ahora lo que nos está quedando a nuestras espaldas es justamente el gran templo, que de origen fue también una capilla del pueblo de San Juan, de los franciscanos, pero aquí lo que tenemos es el siglo XVIII, y ya son los dominicos, y está dedicado a San Juan Evangelista. Así como San Lorenzo, San Juan también se convirtió en patrono de esta región de la lepra mayor, creían que eran las viruelas. Entonces se coloca pero en el siglo XVIII ocurre quizá uno de los momentos cruciales para esta zona. Si nos damos cuenta, apenas una tibia imagen en la parte superior y en el arco de medio punto de la puerta de acceso a la iglesia nos recuerda a San Juan Evangelista. Pero quien corona en realidad la iglesia es la Virgen de Guadalupe. Esta talla en piedra que es maravillosa. Qué maravilla, de verdad. ¿No? Dime si no es una de las joyas arquitectónicas de ese barroco. Oye, y entre todos estos ejes viales, avenidas, se nos olvida que esta joya está aquí, ¿no? Y que además parece suspender el tiempo esto. Sí. ¿Eso es por qué? Porque le piden en el siglo XVIII, hay un problema de hambruna en esta región. Ha dejado de llover y entonces la zona que era de trigos, de huertos, ha tenido una caída y le piden, sacan en procesión a San Juan y a la Virgen de Guadalupe por esta zona, de aquí hasta el lejano pueblo de Santo Domingo de Mixcoac. Y hacen esta procesión y dice que 2 días más tarde comenzó la lluvia y entonces en honor y como digamos que este sería un ex voto el que tenemos aquí, por eso esas dimensiones en piedra. Y en el siglo XX llega aquí una familia que habita los límites de Mixcoac, donde todavía corría parte de ese río, que es la familia Silanes. Y ustedes han escuchado mucho de ello porque en Santa María de la Ribera estaban y vinieron a hacer su casa al sur de la ciudad por el número de hijos que tenían y dicen que su esposa no quería venirse a esta zona, que la sentía muy lejana y que la única condición que le puso es que la llevara todos los días al kiosco morisco. Y lo que hizo fue una réplica del kiosco morisco en su casa, donde ahora está una discoteca, Bulldog. Ah, claro. Ajá, y al lado este centro comercial. ¿No? Sí. Y ellos se ya había un trenecito. Y había el tren, no sé y bueno, y regalaban juguetes. Sí. Y ellos enchularon esta iglesia, poniéndole un atrio y mandando colocar el tren al interior de la iglesia. Sí. Y ellos ¿qué hacen? Poner esta muro perimetral con otra vez el ladrillo Mixcoac. Entonces me parece que están aquí encontrados los tiempos, las vocaciones, ¿no? Pues vamos para afuera porque está la misa. Sí, porque está... Pero bueno, ahora que decías esto, es que recordé que había un tranvía que se llamaba Colonia del Valle. Claro. Se abrió una línea que pudiera traer a la gente desde el Zócalo, salía desde el Zócalo y decía Colonia del Valle. Y de la ruta de camiones, ¿no? Exacto, sí. Que venía por ¿por dónde pasaba? Pasaba por lo que ahora es la Condesa. La Condesa. Y después lo que hoy es Revolución. Avenida Revolución. Que ahí era Avenida de las Albercas, se llamaba. Continuaba y después a la altura de Viaducto, quebraba
decía, a un costado de viaducto, e ingresaba ya por esta zona en forma de zigzag hasta llegar a la imponente centro urbano Presidente Alemán. Sí. Oye, pero antes de eso había un tranvía del de Tacubaya. Ah, bueno, el Tacubaya que llegaba para llegar acá, bueno, el primer tranvía que hubo era de mulitas. De mulitas. Y llegaba a Tacubaya. A Tacubaya. Sí. Fue el que arruinó al conde de la Cortina y un poco también a Antonio Escandón. Y de Tacubaya a Tlalpan, ¿no? Entonces esa era la ruta para llegar Exacto. Decía Juan Villoro que en los años 70 había toda esta zona. Él vivía en el Cupa. Sí. Y que entonces en toda esta zona pasaba un camioncito vendiendo leche. Que entonces cuando se bajaba a esa unidad, al centro urbano Presidente Alemán, él y un amigo se subían. Sí. Y decían, pues donde nos baje, donde se dé cuenta que venimos aquí. Dice, y así descubrí la ciudad, sí. Porque después ya cuando nos damos cuenta habíamos dejado la del Valle, estábamos en Nonualco, Mixcoac, o estábamos en Plateros, y después había que regresar. Sí. Pero eso te da una idea de que se trataba de una zona urbana achaparrada, ¿no? Donde se conocían los vecinos, donde... Todavía como pueblo, de alguna manera, exacto, ¿no? Conservaba ese ambiente. Y tan es así, Beca y Héctor, que Beca seguramente ni siquiera los usó, Héctor. Tú y yo a lo mejor tuvimos todavía que ir a hacer fila y esperar nuestro turno en el teléfono de 20. Sí, claro, bueno, sí. Bueno, y entonces aquí, sí para que veas cómo se suspende el tiempo. Oh, es maravilloso. Ahí en la tienda esta que se llama El Nuevo Surtidor, que está ahí en la esquina de Cuauhtémoc, llegando a la plaza, está un mobiliario de verdad súper evocador de otros años. Esta tienda, según el letrero que tiene ahí, fue abierta en 1945, pero conserva todavía un teléfono de monedas. De monedas. Podías ir a la tienda, incluso... Hay que recordar las películas mexicanas de la época de oro, donde como la gente no tenía teléfono, podías dejar el teléfono de la tienda. De la tienda. Mandaban un muchacho, oiga, le hablan, entonces venías a contestar, bueno, ya hablabas ahí, lo que tenías, le pagabas por el servicio de que te mandaran llamar y ya te regresabas. O si tenías la urgencia, pues ibas y echabas la moneda y marcabas. Era el 20, de ahí viene que cayó el 20. Bueno, pero eso de alguna manera sigue, porque ahorita puede ir uno a la tiendita a pedir que te pongan crédito en el celular. Ah, bueno, eso sí, pero ya es tu teléfono particular, no es el de... Pero queda una reminiscencia, ¿no? Claro. No, pero esto sí me parece maravilloso, eso de que está lleno el cine mexicano de esos momentos, esas películas de Nosotros los Pobres, toda esa época de tiendas, de comercios, donde tenían un número de teléfono y te hacían el servicio de irte a avisar que tenías una llamada. Imagínate lo que era ese mundo. Cuando alguien salía, pues no sabías de él hasta que regresaba, no había manera de localizar a nadie hasta que te hablaban de la Cruz Roja o de la delegación. Claro, y otro oficio que yo creo que ya lo tenemos olvidado, las operadoras telefónicas. Ah, bueno, claro. Que, bueno, tú ibas siguiendo esta lógica, ibas a la tienda, el Nuevo Surtidor, y le decía, oiga, ¿me permite para que nos haga una llamada de larga distancia? Entonces hablabas a la operadora y le decías, quiero este número, y te decía, en tantos minutos le conectamos la llamada. Entonces la gente se formaba ahí esperando que sonara para tomar, y la operadora decía, toma usted la llamada por cobrar. Y entonces, claro, al final de mes, la tienda podía ir a casa por casa a cobrar lo que se habían tardado de esa llamada. Todo ese tiempo ya se quedó. Claro, bueno, todavía hay alguna de estas películas, no sé si México de mis recuerdos o en tiempos de Don Porfirio, donde presentan un espectáculo teatral donde están las bailarinas con un teléfono colgando, están haciendo un número porque están hablando de la gran novedad de la ciudad, que es que pues ahora el amor se puede declarar a distancia a través de una llamada telefónica. Bueno, todo lo que nos lleva a una cúpula y un campanario de una iglesia. Y un lugar. Nos falta uno más, ¿no? Una más, sí. Sí, nos falta y tenemos tiempo, creo. Pues vámonos. Ya se armó la fiesta. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa. Llegamos a la Plaza Agustín Jáuregui, que encierra una historia terrible de una de las historias más escalofriantes de la mitad del siglo XIX, que tiene que ver con los mártires de Tacubaya. Se le da el nombre, este nombre a esta plaza por un abogado que vivía en este lugar, que no tuvo nada que ver con la batalla de Tacubaya, que no estuvo involucrado en los sucesos que derivaron en la ejecución de 57 personas. Después de la derrota de los liberales y del triunfo de Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, como se le conoció desde entonces, y que por el simple hecho de vivir en este lugar fue aprendido y llevado al paredón, convertido en uno de los mártires. Hubo una mujer que intercedió para intentar salvar la vida de los médicos que habían llegado a atender a los heridos y que también fueron hechos presos por Márquez y fusilados. Y esta mujer que intercedió al triunfo de la República recibió el beneficio de no volver a pagar en su vida impuestos ni contribuciones. Fue el premio que se le dio. Pero pues en esa masacre murieron Juana Mateos, murió Juan Díaz Covarrubias, murieron dos de las plumas más brillantes de esos días, y esto provocó que se exacerbara la polarización que había en México en ese tiempo, al punto de que Altamirano lanza ese poema que dice guerra, guerra sin tregua ni cuartel, y que esto no va a acabar más que con el exterminio de los... Oye, hay muchos estudiantes de medicina, Héctor, ¿no? Que digamos ni la debían ni la temían, ¿no? Ellos iban a curar a los heridos. Sí, Juan Díaz Covarrubias era estudiante de medicina, ocupaba de hecho la misma celda en la que se suicidó Acuña.
Y cuando oyeron el asunto de la matanza, de la batalla y que había muchos heridos y muchos muertos, salieron los estudiantes para tratar de auxiliarlos. Y este personaje que pasó a la historia ocupando un lugar siniestro, Leonardo Márquez, tomó la decisión de ejecutarla. Acabó con todos. Sí, sí. Y bueno, y esta plaza históricamente pues también representó, yéndonos unos siglos más atrás, un punto referencial que conectaba San Agustín de las Cuevas, es decir, Tlalpan, con Mixcoac, y lo hacía a través de un acueducto que su arcada lograba, digamos, saltar a esta altura el río Mixcoac para encontrarse hacia la zona poniente con el río Becerra. Entonces eso favoreció que se estableciera, decíamos en el bloque anterior, una de las zonas textileras más importantes que ocurrieron hacia el sur de la Ciudad de México y que la hemos dejado un poco más atrás, y por consiguiente que los dominicos decidieran que en este pueblo, que era el pueblo de Actipan, como se le conocía, establecer su convento y uno de los templos más importantes. Y hay que decir que la orden dominica, lugar donde se ubicaban, siempre estaba consagrada a la iglesia, Santo Domingo de Guzmán, pero tomaba el apellido del lugar donde se ubicaba. Entonces a este convento y templo se le conoce hasta el día de hoy como Santo Domingo de Mixcoac. Y aquí lo que encontramos, aunque ellos llegaron a finales del siglo XVI, 1595-97, esa iglesia en realidad ya es del siglo XVII y XVIII, pero todavía con una ornamentación del siglo XX, otra vez con la arquitectura Mixcoac en esa zona. Su convento fue importantísimo, incluso en los momentos de la independencia de México. Del lado norte, en Azcapotzalco, librarán una de las últimas batallas, y del lado sur, en Actipan, en este pueblo. Y ahí el ejército liberal, el ejército de independencia, pues alcanzaría su mejor momento de estadía, ¿no? Cuando nosotros ahora vemos esta portentosa fachada, lo primero que nos viene quizá a la mente es entender que se trataban siempre de construcciones a la forma de cuarteles, a estas formas casi militares. Estamos a las afueras de la ciudad, entonces había que fortificar la zona y al mismo tiempo dividir lo que hoy ya prácticamente desaparecidas, las capillas abiertas. Sí, que se debieron encontrar en las esquinas. En las esquinas, justamente para la evangelización. Y las dimensiones del atrio nos habla de la capacidad de población que había en esta zona para evangelizar, ¿no? Claro. Y al interior, bueno, se conservan, me parece, dos de los retablos más bellos de la zona de Mixcoac. Uno dedicado a la Virgen del Rosario, que era la patrona de la orden. Del Rayo también. Y la del Rayo, ¿no? Que es quizá de las más bellas capillas que tenemos en esta zona. Y después el altar, hacía tu referencia sobre una capilla hecha por Luis Barragán, ¿no? Sí. Y Barragán encuentra una manera de transformar el discurso religioso litúrgico, limpiando los escenarios principales. Y en esa iglesia, junto con Felgueres, hacen el altar mayor, que nos recuerda justo a la capilla que tú hacías referencia, ¿no? Una hoja de oro solamente, que distribuye en 3 puntos, que representa el Espíritu Santo, con el templo. Claro. Teniendo como escenario ya un neoclásico muy forzado. Bueno, y la hoja de oro, que además es obviamente una reminiscencia de los altares barrocos, pero también que es una influencia de Matías Geritz en Luis Barragán, ¿no? Exacto. Sí, Geritz es quien también dice que el amarillo es el color donde se encuentra Dios, ¿no? Él era un hombre profundamente religioso, por eso también en los vitrales de la catedral encontramos ese color amarillo. Y también retomando la tradición del arte bizantino, ¿no? Porque en el arte bizantino siempre el dorado va a ser el fondo en el que suceden las escenas religiosas. Entonces aquí está todo eso evocado de una manera súper moderna, con líneas muy, muy sencillas, pero está como toda esa carga histórica, la espiritualidad católica ahí presente. Claro. Y otra vez, regresando a este tema que hablábamos sobre la arquitectura moderna, eclesiástica, con la reforma del Vaticano sobre las construcciones arquitectónicas, ¿no? Y un elemento que tú mencionabas, la Iglesia Católica Protestante, toma siempre como eje la hoja dorada.
Entonces, digamos, todos estos elementos se suman falta de aquí, imagen, ¿no? pero... Pero con que no haya mayor distractor que la comunicación directa, ¿no? Y aquí lo vemos, y me gusta porque el contraste con la capilla de la Virgen del Rayo, altamente barroca, y después este altar sencillo, pulcro, ¿no? Limpísimo. Me parece que te habla de un diálogo con el tiempo y con la manifestación de fe. Oye, 1595 es la fecha, y eso lo convierte no solamente en uno de los más antiguos de esta zona, sino probablemente de la Ciudad de México. Sí, estoy pensando, fíjate, ahora, pero tiene razón, porque hasta 1605 llegan los carmelitas a San Ángel, ¿no? Entonces, quiere decir que sí, que esto es quizás de las zonas de los, más antiguas. Pero incluso si nos vamos más atrás a la ciudad, pues si le quitas a los franciscanos, claro, o a los franciscanos, agustinos, dominicos, pero la mayor parte de los conventos se comienzan San Jerónimo es 1598, ¿no? Sí, o sea, esa todavía es mucho más antigua. Es mucho más, es uno de los sitios más antiguos, de la ciudad. Y habla también de la importancia que tuvo en el mundo prehispánico este lugar. Sí, o sea, Actipan, como les decía, la ruta era las flores, dejar el chimal y el escudo e ir a adorar al dios Mixcoatl. Entonces, esa ruta, por ello es que yo creo que resultaba Actipan muy importante para la evangelización y para el curato. Por ello no es tampoco fortuito que encontráramos cuando iniciamos este recorrido para venir a este templo, justamente lo que fue la presidencia municipal de Mixcoac, ¿no? Sí, que por cierto, digo, ya es otro tema, pero el hecho de estar aquí creo que merece recordarlo. Aquí es donde traen a José de León Toral. Claro. Cuando asesina lo que hoy es la Casa de la Cultura. Ajá, exactamente, del momento después del asesinato, cuando logran someterlo, lo traen inmediatamente a este lugar, aunque el juicio no se lleva a cabo aquí. No, pero era, digamos, la cárcel más cercana, ¿no? Era la jefatura de policía, ¿no? Que estaba. Y yo creo que también para romper este dramatismo del cual hemos hecho referencia, creo que hay dos puntos referenciales en la Ciudad de México que son cruciales para la literatura. Uno es San Ángel y en especial Chimalistac, donde evoca... Donde surge Santa, exacto, la novela más vendida durante muchos años en México. Durante muchos años, ¿no? Y que Federico Gamboa utiliza ese escenario para contar esta historia de esta mujer en desgracia, ¿no? Y que decía Octavio Paz que se trataba de la metamorfosis de la patria, ¿no? Santa. Y el segundo, pues, es Lazarillo de Tormes, ¿no? Y el Periquillo Sarmiento, ¿no? Claro. La casa del sal de aquí. Entonces, me parece que como punto, también en la literatura le da una transformación, ¿no? La novela costumbrista, por excelencia mexicana. Digamos que inaugura la novela del siglo XIX, no solamente en lo que era la Nueva España, sino en América, en todos los virreinatos. Y la otra prácticamente da el banderazo de salida al siglo XX, la novela. Con repercusiones en el cine, en la célebre música de Agustín Lara, en la canción compuesta por Agustín Lara, etcétera. Y bueno, la presencia de Octavio Paz, completa el cuadro. Pero bueno, pues si nos podemos a competir por colonias, quién sabe cómo nos vaya. Pero por lo pronto, pues un poco de justicia a Mixcoac, que de repente la creemos una avenida muy transitada y nos esconde estos regalos bucólicos, nostálgicos, pero también históricos fundamentales para entender el desarrollo de una ciudad desde época prehispánica y toda la época colonial. Los propios muros, estos gruesos que vemos alzados aquí, de lo que fuera el obraje de Mixcoac, nos advierte su enorme importancia que tuvo en el desarrollo industrial, pero también religioso de esta zona sur. Estaba llena de obrajes esta zona, por la fuerza de las aguas. Y bueno, y en el siglo XIX se convierten en fábricas. En fábricas. No estamos lejos de Loreto, no estamos lejos de... Claro, y las ladrilleras, ¿no? Que decíamos al inicio. Pero y las fábricas que arruinan los ríos. Exacto, sí. Que provocan su cierre, que sean cegados. Estaba dedicado a la seda, a la producción. A la seda. Exacto, sí.
Los hilos finos le llamaban, para sociedades finas como sus hilos, ¿no? Decía la publicidad, y que mantuvo la economía circulante, porque si bien es cierto eso que adviertes, Héctor, sobre la desgracia del agua, y además desviaban el agua, hacían un acueducto que entrara directo al aljibe, donde podían teñir estos hilos y convertir aquí los rebozos y la zona textilera más importante del sur de la ciudad. También es cierto que después deja a una parte de la población sin agua, y eso marca una ruptura importante a finales del siglo XIX de esta región. Y otra de las cosas en la contaminación fue, sin lugar a dudas, las ladrilleras, porque comenzaron a contaminar el suelo al poner estos hornos para los ladrillos. Y bueno, y quien, digamos, termina esta cumbre hablando de esta zona sur de la ciudad con la venta y el desabasto del agua, pues es el general Juan Andreu Almazán, cuando se le entrega el mayorazgo real de Joco, donde ahora, bueno, estuvo un banco ahí, y ahora unas oficinas de gobierno. Construye su casa aquí a la vera, en Avenida Universidad, a un ladito de Avenida Universidad. Estuvimos en la casa de la familia. De la nieta, ¿verdad? Creo que la nieta nos recibió aquella vez, sí. Bueno, lo que queda, porque nos dijo que había sido fraccionada. Sí, vendieron todo el terreno. Conservaba todavía unos muebles de esa época. Ahora que dices, Beca, que recuerdas a León Toral, se va a cumplir ya un siglo del asesinato de Álvaro Obregón. Un par de años. Y valdría mucho la pena hacer un recorrido de los lugares que tienen que ver con quienes participaron en los distintos complots contra Obregón y donde ocurrieron muchos de los sucesos que marcaron esa época, porque estamos prácticamente en el año en el que arranca lo que se va a conocer como la Guerra Cristera, es cuando empiezan a caldearse los ánimos, se empiezan a levantar en armas, etcétera, y muchas de las casas de los hermanos, de estos sacerdotes la casa de Luis Vilchis, de muchos de los que participaron en los atentados contra Obregón, no solamente fue el de la bombilla, hubo otro y otro fallido, etcétera. Las casas, muchas de ellas siguen en pie. Siguen, claro. ¿Qué se me hace que nada más estás buscando excusas para regresar a Santa María la Ribera, Héctor? Ahí vivían la mayor parte. Y la Roma. León Toral era vecino de Santa María la Ribera. ¿Jugaba fútbol ahí también? Bueno, fue de las fuerzas básicas. Sin agravar a los americanistas. No, bueno, pues le tocó una mala... Se llamaba subcapitán, había capitán y subcapitán, y este era subcapitán de lo que luego se volvió el América, pero bueno. Estamos llegando al final de este recorrido. Ha sido una verdadera delicia, mi querido Sergio. Gracias, Héctor. Y oye, qué bueno que hayas aceptado venir al sur de la ciudad. Oye, si te convencimos al fin de venir al sur. Sí, pues yo estoy abierto. La verdad es que muchísimas gracias. Ha sido muy disfrutable todas las caminatas que hemos hecho por el centro. Aquí nos abre, nos da otra perspectiva y nos deja entrar a la historia de la ciudad por otro camino o por otro viento, para decirlo. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Sergio, querido. Gracias. Agradezco mucho. Un agradecimiento especial también a Michelle Altamirano, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos recorridos, que con mucha emoción nos ha prestado su dron para hacer unas tomas que han salido de verdad extraordinarias. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, pues espero que se la siga pasando bien. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.